tenga usted muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. En primer lugar, agradecer por la invitación al taller especializado en ciencias penales de la Universidad Federico Villarreal. Es para mí un gran honor participar en estos tipos de eventos en donde se puede compartir algunas ideas o reflexiones sobre temas de actualidad. En mi caso, voy a tocar el tema relacionado a la carga probatoria del criminal compliance en el marco de un proceso penal contra personas jurídicas. Si me dan el pase para iniciar, con todo gusto inicio. Sí, doctora, justo sobre eso nos falta indicar el tema que hoy día la doctora Ana Cecilia nos va a disertar es si es posible exigir a la defensa la acreditación con un estándar del más allá de toda duda razonable, la existencia o eficacia del criminal compliance sin afectar el principio de presunción de inocencia. Entonces, le dejamos en el uso de la palabra, doctora, para que pueda desarrollar su exposición. Muchas gracias. Gracias. Sí, como lo ha señalado, la ponencia que vengo a presentar tiene como problema principal reflexionar o evaluar bajo el principio de presunción de inocencia que rige en el proceso penal y todas las reglas probatorias que este principio tiene como manifestación en todas las etapas del proceso penal, si es posible a la defensa de la persona jurídica solicitarle o exigirle la prueba de la existencia o eficacia de el programa de cumplimiento, el criminal compliance, en sentido general, ¿no? En término de manera general, teniendo en cuenta que bajo la regulación, pues este criminal compliance sería uno de los elementos esenciales que exige la norma para la determinación de la responsabilidad de la persona jurídica. En ese sentido, la pregunta tiene como finalidad responder si una exigencia de esa naturaleza pues afecta o no el principio de presunción de inocencia y en todo caso en qué medida y bajo qué supuestos lo afecta y bajo qué supuestos no se afectaría este principio, derecho o garantía de presunción de inocencia. Entonces, para esto, como una cuestión preliminar, creo que es importante tener en cuenta que la vigencia de la ley 3424 nos trae la regulación sobre la responsabilidad. Si tenemos en cuenta la literalidad de esta ley, la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. ¿Por qué administrativa? Porque así expresamente se señala que son sanciones administrativas, e incluso el rótulo de la ley está referido a una responsabilidad administrativa. Sin embargo, sobre esta denominación lingüística, digamos, se plantean muchos cuestionamientos en la medida que, a pesar de que pues, se trata de una regulación que expresamente señala que se aplican sanciones administrativas y que se trata de establecer o regular la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, sin embargo, esta regulación se va a determinar dentro de un proceso penal, ¿no? En el marco, en el contexto de un proceso penal, y va a ser determinada o establecida por un juez penal. Entonces, estos son algunos de las razones por las cuales se ha señalado en la doctrina diversos profesores, como el doctor Carlos Caro, principalmente han denominado que se trata de un fraude de etiqueta que establece la ley 3424 al denominar responsabilidad administrativa o sanción administrativa y establecer que se va a imponer sanciones administrativas cuando en realidad se trata de una responsabilidad penal de la persona jurídica. Y si tenemos en cuenta
el derecho comparado, pues podemos, en el esquema o la estructura de esta regulación que nos trae la 3424, la ley 3424, vemos que en realidad en países como Chile, España principalmente, cuando se regula lo que es la responsabilidad penal de la persona jurídica, se regula bajo la misma estructura que está regulada en la ley 3424. Entonces, un argumento adicional para sostener que se trata de un fraude de etiqueta es que, si bien es cierto, se denomina responsabilidad administrativa, pues ese tipo de responsabilidad y la forma cómo está regulada la responsabilidad, porque no se está regulando una responsabilidad vicarial, no se está estableciendo una responsabilidad por el hecho ajeno, sino que se está estableciendo una responsabilidad por hecho propio, basada en que la persona jurídica pues no tomó la debida diligencia, no supervisó, no estableció controles para prevenir la comisión del delito por parte de sus vinculados a la organización, y que de esa manera se favoreció con estos delitos. Entonces, bajo esa razonabilidad podríamos establecer que realmente pues estamos hablando de una responsabilidad penal de la persona jurídica, como lo viene regulando también, se viene regulando en el derecho comparado. Sin embargo, en el Perú, pues se le viene a denominar responsabilidad administrativa, lo que en otros países, como España y Chile que he mencionado, se regula de manera expresa como responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Entonces, bajo ese argumento nos encontraríamos bajo una verdadera responsabilidad penal de la persona jurídica, porque está determinada, se determina dentro del proceso penal, es impuesta por un juez penal y tiene la estructura de atribución de responsabilidad que también lo acoge la regulación comparada, ¿no? Ahora, la discusión sobre este tema es muy amplio, ¿no? Porque, por ejemplo, se ha señalado que la responsabilidad a la persona jurídica consiste en un delito cometido por la persona jurídica. Y por otro lado se señala que no es, la responsabilidad no se establece por un injusto o por un delito cometido por la persona jurídica, sino más bien que se trata de una responsabilidad establecida bajo criterios de atribución, ¿no? Que no tienen que ver con la estructura del delito, ¿no? Sino son criterios de distribución de responsabilidad que se le aplica a la persona jurídica, distintos a la estructura del delito que se le aplica a la persona natural de manera tradicional, ¿no? Entonces, hay una discusión ahí. Creo que esa discusión no es el momento para ahondar en dicha discusión. Sin embargo, lo señalo de forma referencial para que se tenga en cuenta eh, que la cuestión no está zanjada aún a nivel doctrinal, ni mucho menos a nivel jurisprudencial en nuestro país, ¿no? Que existen posiciones eh, encontradas. Eh, en esta ponencia que les traigo, aunque pareciera irrelevante o de repente no muy útil, establecer la diferencia de esta nomenclatura, ¿no? De repente podremos plantearnos de que no resulta relevante pues establecer si es una responsabilidad penal o si es una responsabilidad administrativa o si se trata de de un tipo de responsabilidad sui generis, ¿no? Sino que, bueno, se tienen que cumplir los parámetros de la norma y se debe establecer los criterios de atribución que se deben cumplir y sustentar o verificar que se cumplen los elementos constitutivos de la norma a efectos de establecerse la responsabilidad penal.
al margen de si se trata, perdón, para establecer la responsabilidad de la persona jurídica, al margen de si se trata de una responsabilidad administrativa, una responsabilidad penal u otro tipo de responsabilidad, ¿no? Y que no es relevante el hecho de que sea impuesta por un juez penal, sea impuesta en el marco de un proceso penal. Sin embargo, sí considero, ante este planteamiento, desde mi punto de vista, creo que sí es relevante y es esencial deslindar qué tipo de responsabilidad, cuál es la naturaleza jurídica de la responsabilidad que se le atribuye a la persona jurídica. ¿Por qué? Porque creo que el efecto de establecer o clasificar el tipo de responsabilidad que regula la ley 3424 es directo en relación a las garantías, los derechos y los principios que van a eh, ser o que pueden ser aplicables a la persona jurídica, ¿no? Y que van a ser, pueden ser alegadas incluso por la defensa de la persona jurídica a efectos de que se le siga un debido proceso, a efectos que se respete su derecho de defensa, y principalmente, y es el tema en el que quiero profundizar principalmente, a cuáles son las exigencias probatorias, ¿no? Si se le puede específicamente exigir a la persona jurídica eh, la carga, o si se le puede asignar la carga a la persona jurídica, la carga probatoria de acreditar la existencia y eficacia de un programa de cumplimiento a efectos de que pueda ser eximida de responsabilidad penal, o a efectos de que se pueda determinar que no ha incurrido en una responsabilidad la persona jurídica, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, me parece relevante establecer, porque si se trata de una responsabilidad penal, pues las garantías son mucho más elevadas y hay reglas probatorias eh, que, que, o la regla de juicio que deriva de la presunción de inocencia es distinta a las reglas que se aplican eh, en el marco de un proceso civil, en un proceso extrapenal, inclusive en un proceso administrativo, pues va a ser distinta, incluso los estándares que se exigen para establecer una responsabilidad penal eh, para la persona jurídica, ¿no? Entonces, creo que sí sería necesario y sería esencial, pues, deslindar, ¿no? Si se trata de una responsabilidad penal o una responsabilidad administrativa, o qué tipo de responsabilidad a efectos de que se verifique la exigencia de las garantías, los principios y las normas procesales, si se van a aplicar normas procesales penales o extrapenales, ¿no? Entonces, la definición clara sobre este tipo de responsabilidad sí tendría una relevancia para establecer qué reglas probatorias sobre la carga de la prueba, ¿no? Y sobre las reglas de decisión se van a aplicar o van a ser garantías para la decisión o en la valoración de la prueba, ¿no? Pues si asumimos que nos encontramos ante una responsabilidad penal, ¿no? Y lo que se aplica a las personas jurídicas son penas, entonces no habría mayor discusión sobre la vigencia del principio de inocencia y las reglas probatorias como regla de juicio y la regla de decisión como el indubio pro reo. Entonces, ahí habría sí una exigencia clara que derivaría de la aplicación de la presunción de inocencia, ¿no? En el sentido que serían penas y estaríamos ante una responsabilidad penal. Si asumimos que se trata de una responsabilidad extrapenal o administrativa, pues podría ser menos relevante la aplicación del principio de inocencia como regla de juicio aplicable después de la valoración de la prueba, pues ante la insuficiencia de prueba tendría que aplicarse
la presunción de inocencia, el indubio pro reo ante la duda sobre si se alcanza o no el estándar probatorio, la exigencia de cuál es el estándar, si es posible o no si es necesario o no exigir el estándar del más allá de toda duda razonable, que pues es exigido en el marco de un proceso penal para establecer la responsabilidad penal de una persona natural. Por ejemplo, si se tiene que exigir pues este estándar como un presupuesto necesario para aplicarse la regla probatoria de juicio que deriva de la presunción de inocencia. Entonces, en ese contexto se habría, pues, no estamos hablando de una responsabilidad penal, sino estaríamos hablando de una responsabilidad administrativa o una responsabilidad extrapenal, abriría las puertas a debates relativos sobre la posibilidad de invertir la carga de la prueba, ¿no? Y podríamos concluir que sí, la defensa podría asumir la carga de probar un elemento constitutivo de la norma que requiere para establecer una sanción, como es la responsabilidad de la persona jurídica. También podríamos plantearnos la vigencia sobre la carga dinámica de la prueba, basada en la facilidad probatoria, y exigir a la persona jurídica, pues, que pruebe la existencia y eficacia del programa de cumplimiento bajo el argumento de que estaría en la mejor posición o tendría mayor facilidad probatoria para cumplir con acreditar la existencia y eficacia del programa de cumplimiento. Y pues también se podría tener en cuenta o se podría descartar la vigencia del principio de indubio pro reo, ¿no? Que es aplicable como regla de decisión al establecer si se alcanza o no el estándar de prueba, además de flexibilizar o bajar el estándar probatorio que se exige en un proceso penal, y podríamos hablar incluso de la aplicación del estándar de prueba clara y convincente, probabilidad prevaleciente, etc., ¿no? De otros estándares aplicables en un proceso civil o en otros procesos, pero no se exigiría pues un estándar del más allá de todo razonable que sí sería aplicable en un proceso penal, ¿no? Entonces, esos serían los planteamientos pues, que se podrían, de los cuales se podría reflexionar si estamos hablando de una responsabilidad extrapenal, ¿no? De la persona jurídica. Pero si tenemos en cuenta nuestra regulación, a pesar de que se trata de normas, de una responsabilidad que dice expresamente que es una responsabilidad administrativa, la ley 3424 también hace referencia a la vigencia del artículo 93, perdón, del Código Procesal Penal. O sea, a pesar que señala que se trata de una responsabilidad administrativa y que lo que se impone son sanciones administrativas a la persona jurídica, también señala esta ley, su reglamento también, la vigencia del artículo 93 del Código Procesal Penal. ¿Y qué nos dice este artículo 93 del Código Procesal Penal? Nos hace referencia a que en lo concerniente a la defensa de sus derechos e intereses legítimos, la persona jurídica va a gozar de todos los derechos y las garantías que se le concede al imputado en el marco de un proceso penal. Entonces, bajo esta regulación, vamos a tener que a pesar que la norma señala que se trata de una responsabilidad administrativa, le otorga todos los derechos y las garantías que les son, o que de los cuales goza también la persona natural. Entonces, bajo esta previsión, vemos que la norma considera que la persona jurídica también gozaría de la garantía de la presunción de inocencia y por ello podríamos establecer que
se le aplicaría la regla de juicio y el dubio pro reo y el estándar más allá de toda duda razonable a la persona jurídica. Y por lo tanto, la persona jurídica, a pesar de que tiene una regulación sobre una responsabilidad administrativa, los derechos y las garantías que se le deben respetar en el marco del proceso penal son las que rigen en el proceso penal también para la persona natural. Por lo tanto, en ese punto podríamos decir que podemos dejar de lado la discusión de la nomenclatura sobre responsabilidad administrativa o responsabilidad penal, porque al margen de esa discusión sobre cuál es la naturaleza jurídica de esta responsabilidad, ya tenemos una norma expresa que nos dice que la persona jurídica va a gozar de estos derechos, ¿no? Y asumiendo que al margen del tipo de responsabilidad, para establecer esta responsabilidad se rige el principio de presunción de inocencia, entonces nos toca entrar a la discusión sobre si es posible exigir a la defensa la acreditación con un estándar más allá de toda razonable la existencia o eficacia del crimen complejo sin afectar el principio de presunción de inocencia. Y si es posible presumir o inferir que la falta, la ausencia o insuficiencia de esta acreditación, ¿no? de un programa de cumplimiento eficaz acredita lo contrario, ¿no? Entonces, si se puede hacer presunciones en contra, ¿no? Es eso, si se puede establecer que el hecho de que la defensa de la persona jurídica no pruebe la existencia o eficacia de este programa de cumplimiento, es suficiente para presumir que hay una ausencia o una ineficacia de este programa de cumplimiento. Y creo que para responder a este planteamiento es necesario tener claro si estos elementos que establece en la ley 3424 sobre la ausencia o ineficacia de estos programas de cumplimiento o debido control, debida diligencia, supervisión, criminal compliance, como lo denominemos, es un elemento constitutivo y esencial, o es uno de los elementos constitutivos o esencial para la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, o estamos ante un elemento que no resulta ser determinante para establecer esta responsabilidad, ¿no? Porque si no, estaríamos hablando de una responsabilidad vicarial y por lo tanto la acreditación de esta ausencia o ineficacia del programa de cumplimiento pues devendría en un elemento accesorio no constitutivo, ¿no? Que sería irrelevante o innecesario siquiera para acreditar la responsabilidad de la persona jurídica. Pero si nos vamos a la regulación, vemos que efectivamente uno de los elementos constitutivos, uno de los elementos necesarios, exigidos en la norma para poder establecer la responsabilidad penal es precisamente la parte acusadora pues acredite la ausencia o ineficacia de este programa de cumplimiento. Entonces, si vemos que es un elemento constitutivo que está regulado en la norma, uno de los elementos, porque hay otros elementos, pero en este momento nos estamos centrando al elemento, porque hay el elemento de que haya favorecido, de que haya sido cometido por una persona vinculada, de que esté acreditado el delito de la persona física que está vinculada a la empresa, etc.
Si asumimos que sí es un elemento constitutivo, por lo tanto, es un elemento que se debe acreditar para establecer la responsabilidad de la persona jurídica, bajo la vigencia del principio de presunción de inocencia, entonces es una exigencia que este elemento constitutivo sea acreditado por la parte acusadora, porque es quien está planteando la pretensión de aplicación de la sanción, ¿no? Y para eso tiene que acreditar la existencia de este elemento constitutivo de que la empresa, pues, no tenía un programa de cumplimiento, no tenía un debido control, una supervisión para evitar o prevenir delitos como los que se cometió o lo cometió la persona natural. Entonces, bajo ese análisis va a corresponder a la parte acusadora que pretende la aplicación de la sanción acreditar este elemento constitutivo, además de los demás elementos, ¿no? Pero centrándonos a este elemento, porque estamos hablando de quién tiene que probar este elemento constitutivo del criminal compliance, la ausencia y la ineficacia la tiene que probar la parte acusadora, ¿no? Por aplicación de la norma sustantiva, porque así lo señala la ley 3424, ¿no? Y señalo yo que no es esto una exigencia del principio de presunción de inocencia como regla de juicio, porque si tenemos en cuenta que el principio, el derecho a la presunción de inocencia en su faceta o en su manifestación como regla de juicio, va a ser aplicable solamente después de la valoración de la prueba. La presunción de inocencia como regla de juicio es aplicable después de la valoración de la prueba, ¿no? Cuando exista insuficiencia de prueba, no antes. ¿No? Antes se aplica la valoración de la prueba y, bueno, la presunción de inocencia en sus manifestaciones dentro del marco del proceso penal rigen, pero como regla probatoria solamente después de la valoración, y cuando se establezca después de la valoración que hay insuficiencia de prueba, entonces se aplica la regla de juicio de presunción de inocencia y no se puede establecer responsabilidad por este principio de presunción de inocencia, ¿no? Entonces, pero la exigencia de la acreditación de este elemento constitutivo para la parte acusadora no deriva del principio de presunción de inocencia, sino deriva de la norma sustantiva, de la ley 3424, porque si es la parte acusadora la que está explicando, está solicitando, está pretendiendo la aplicación de esta norma, pues tiene que probar la existencia de los elementos constitutivos que regula la norma para establecer la sanción administrativa, penal, que se establece en la ley 3424. Entonces, por eso hay una reflexión sobre la exigencia de la carga de la prueba a cargo de la parte acusadora no es una manifestación o no es un efecto de la presunción de inocencia, sino es un efecto de aplicación de la norma sustantiva. Por otro lado, para también responder esta problemática, resulta necesario definir si la existencia del criminal compliance puede ser considerado como un hecho impeditivo o un hecho extintivo. ¿Y esto por qué? Porque si nos ponemos a analizar la ley 3424, vamos a ver que si bien es cierto, la ausencia o ineficacia del criminal compliance está regulado como un elemento constitutivo, por otro lado vemos que en esta misma norma la existencia y eficacia, es decir, el mismo hecho, pero formulado en términos lingüísticamente, digamos, negativos, está regulado como un eximente, ¿no? Lo que dice es que si la persona jurídica acredita la existencia o acredita la eficacia del criminal compliance,
que haya sido implementado, obviamente, antes de la comisión del delito, va a ser eximida de responsabilidad penal. Y entonces, ante este planteamiento, ante esta regulación expresa, lo que se problematiza y lo que se cuestiona es que estaría regulado este eh, criminal compliance o programa de cumplimiento como un eximente. Y por lo tanto, por teoría general de la prueba de los eximentes le corresponde a la defensa que lo alega, que alega la aplicación de unos eximentes. Entonces la discusión es si realmente esta, esta exigencia de esta eximente, tal como está regulada, en realidad es un elemento impeditivo, es un elemento que tiene que ser probado por la defensa, ¿no? O estamos hablando de un elemento que tiene una naturaleza distinta. Y aquí la particularidad de esta regulación es que vemos que está regulado como un elemento negativo, como un elemento constitutivo, ¿no? En términos negativos, porque dice la ausencia o ineficacia va a establecer, va a ser un elemento constitutivo para establecer la responsabilidad penal. Pero la existencia y eficacia va a ser un eximente. Entonces la pregunta es, ¿esta existencia y eficacia del programa de cumplimiento es un elemento impeditivo de la responsabilidad o es un elemento constitutivo formulado en términos que niega la responsabilidad, ¿no? De negación del hecho constitutivo. Entonces, y para eso tendríamos que definir qué cosa no debe ser considerado un elemento impeditivo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un hecho constitutivo y un hecho impeditivo? Y sobre esto se ha realizado, hay una discusión sobre cuándo considerar un hecho impeditivo y cuándo considerar que, o cuál es el análisis que se debe realizar para considerar que un hecho, que a pesar que esté regulado como eximente, no puede ser considerado como un hecho impeditivo. Y para esto yo recurro a Juan Carlos Bayón, es un filósofo español, eh, que hace una diferenciación específica sobre cuándo o cómo podemos identificar cuando estamos ante un hecho negativo. Pero él establece una regla como en el sentido de que nunca vamos a estar ante un hecho impeditivo si ese hecho impeditivo es la sola negación del hecho constitutivo, ¿no? Nunca vamos a estar ante un hecho impeditivo si decimos que es un hecho impeditivo porque está regulado o porque está previsto como una negación del hecho constitutivo. Y si vamos a analizar la norma, la eximente está regulada como una negación del hecho constitutivo, porque te dicen, cuando acredites la ausencia y la eficacia, te van a eximir. Y por lo tanto, la regla probatoria sería que la carga recae sobre la defensa. Pero precisamente estamos ante esta particularidad de que es una negación del hecho constitutivo. Y al ser una negación del hecho constitutivo, no puede ser un hecho impeditivo. Por lo tanto, la regla probatoria sobre las eximentes no recaería sobre la defensa, porque no estamos ante una eximente basada en un hecho impeditivo, sino estaríamos ante una eximente que no, no es no exculpatoria. Por lo tanto, al estar formulado como una negación del hecho constitutivo, le va a corresponder a la defensa, a la parte acusadora,
la acreditación de este hecho constitutivo en su formulación negativa, ¿no? Y no se le va a poder aplicar la regla probatoria, o sea, no se puede aplicar la regla probatoria de las eximentes porque no estamos ante una eximente, ¿no? Sino estamos ante una negación del hecho constitutivo, que no podría ser no podría ser una eximente. Entonces, la alegación de la existencia de criminal compliance por parte de la defensa no es más que la formulación negativa de un hecho constitutivo. En consecuencia, no se trata de un hecho impeditivo, por tanto, no es exigible la prueba de dicho hecho a la defensa. Lo contrario significaría, pues, invertir la carga de la prueba, que implica, la inversión de la carga de la prueba implica una modificación de la norma sustantiva, ¿no? ¿Y por qué? Porque se le estaría exigiendo a la defensa algo que la norma no ha establecido, ¿no? Y exigirle la prueba de un hecho constitutivo que le corresponde a la parte que requiere la aplicación de la sanción, ¿no? Entonces, la acreditación con un estándar del más allá de todo razonable, y eso porque nos estamos basando de que estamos en el marco de un proceso penal donde regirían, pero es discutible si se aplica o no el estándar del más allá de toda duda razonable en la medida de que se trata de bienes jurídicos distintos en juego, ¿no? En la medida que el principio de presunción de inocencia no te exige, no tiene per se una exigencia de aplicación del más allá de toda duda razonable, sino el estándar de prueba es una condición para que se aplique la regla de juicio, pero ese estándar de prueba puede ser el más allá de toda duda razonable u otro estándar. Y en referencia a las personas jurídicas, que por supuesto, desde mi punto de vista, es posible flexibilizar ese estándar, pero debe estar fijado, ¿no? Y solo ante la duda de si se cumple o no el estándar, podría aplicarse el principio del indubio pro reo. En ese sentido, no resulta aceptable presumir tampoco o inferir que la falta o insuficiencia de la acreditación de la existencia o eficacia de un programa de cumplimientos acredita pues la ausencia o ineficacia del mismo, por el simple hecho de que en el marco de un proceso penal pues no se aceptan presunciones en contra del reo, ¿no? Esa creo que sería un poco una aproximación al tema. Hay muchas reflexiones que pueden surgir y bueno, quedo de ustedes para los comentarios o preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenía un problema con mi red, disculpe. Estaba tomando nota de su exposición. Tenemos algunas preguntas. Si tiene unos minutos, quisiera que nos pueda absorber, sobre todo dos, que me han parecido muy interesantes. Respecto al tema que usted ha planteado, doctora, y lo importante que es, creo yo, delimitar de una vez cuál es la real denominación o situación en la que se encuentra este tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, dado de que tenemos una norma que no la considera como tal, pero como usted bien lo ha dicho, pues tiene un carácter distinto, ¿no? No es un carácter administrativo. Por ahí he escuchado también, doctora, de que existen muchos, digamos, sobre todo en el ámbito fiscal, que consideran de que hablar de responsabilidad penal es quebrantar de una u otra forma el principio de legalidad, porque no está dicho como tal, ¿no? Entonces ellos consideran, sobre todo en el ámbito de la persecución penal, ¿no? De que no es posible hablar, no es posible perseguir una persona jurídica porque simple y llanamente, según nuestro código,
es una consecuencia accesoria. Es decir, no son la figura central de la persecución, sino de repente los representantes como lo establece la norma. ¿Usted cree que es un tema única y exclusivamente de denominación o el tema va más allá? Digamos, o es que no existe, porque también ahí se enlaza otro tema, el tema de la especialidad, ¿no? Tenemos realmente en nuestro ámbito fiscal, en el ámbito judicial, digamos, funcionarios preparados que puedan conocer y puedan perseguir estos delitos, ya que también se dice de que es una materia relativamente nueva, ¿no? Que todavía está en crecimiento y en desarrollo académico. Sí, bueno. He notado dos preguntas específicas. Primero, en relación a la aplicación, ¿no? La aplicación de la responsabilidad penal, eh, tal como está regulado, pues es correcto lo que tú señalas en relación de que eh, hay mucho por hacer. La jurisprudencia es incipiente todavía, sin embargo hay algunos pronunciamientos y podemos también ver de la jurisprudencia comparada sobre cómo se está decantando esta responsabilidad penal, ¿no? Este tipo de nueva responsabilidad penal. Si bien es cierto, eh, creo que sí, puede haber algún tipo de confusión sobre cuál es la responsabilidad. Creo que si nos ponemos a analizar detalladamente pues las normas, es verdad, estamos ante un subsistema dual de responsabilidad, ¿no? Tú has hablado de las consecuencias accesorias, que es distinto a las sanciones administrativas o penas, ¿no? Que regulan la ley 3424, ¿no? Y tenemos que ver el tipo de delitos a los que está dirigido la ley 3424. Hay un proyecto de ampliación para los delitos, pero está dirigido a un núcleo cerrado, ¿no? Un número clausus de delitos. No es aplicable a todos los delitos, ¿no? A delitos de lavado de activos principalmente, contra la administración pública, tráfico de influencia, corrupción. Eh, y las consecuencias accesorias, es una regulación que viene ya del Código de 1991, pues incluso el Acuerdo Plenario 7 del 2009 ya define incluso que estas consecuencias accesorias son penas especiales, ¿no? Entonces ya al definirla como penas especiales, pues el efecto que trae esa calificación es que las personas jurídicas tienen pues derechos y garantías porque se le van a aplicar penas, ¿no? No sanciones administrativas, no tienen la naturaleza extrapenal, sino serían penas. Entonces, pues para aplicar las penas es necesario pues, que rijan estas garantías, como por ejemplo la presunción de inocencia, ¿no? Sin embargo, sí, pues hay una discusión porque estas consecuencias accesorias se aplican, podríamos decir, bajo un sistema vicarial, ¿no? Bajo un sistema de responsabilidad por el hecho ajeno, es decir, responsabilidad por la persona natural. Es una atribución de responsabilidad por el hecho que comete, no la persona jurídica directamente, sino la persona natural. En cambio, en la ley 3424 estamos a una responsabilidad por el hecho propio, o sea, es la falta de prevención, la falta de supervisión, la falta de control que la empresa incurre al no prevenir los delitos que se han cometido, ¿no? Entonces, aquí sí creo que sería exigible y sí es relevante este análisis, por eso es que mi análisis se centra en la ley 3424, en este elemento constitutivo necesario que debe verificarse para establecer una sanción. Y la pregunta que trato en la ponencia es ¿quién? ¿Quién debe probar este elemento constitutivo? Entonces, la respuesta es dependiendo qué tipo de responsabilidad, ¿no? Porque si estamos en un proceso penal, pues la responsabilidad, la acreditación de la carga de la prueba implicaría que estamos hablando de
de una responsabilidad, de quien pretende, que es el Ministerio Público quien tendría que probar. Y si estamos ante a un proceso extrapenal, aunque ya también el Tribunal Constitucional ha señalado de forma expresa que rige el principio de presunción de inocencia en los procesos de sanciones administrativas, ¿no? Porque se trata de poner, de que un poder coercitivo, del uso de un poder coercitivo, y ante esto, pues se debe presumir la inocencia y no la culpabilidad. Entonces, bajo este marco, mi pregunta está sobre si rige o no la regla probatoria y si se puede o no invertir la carga de la prueba. Entonces mi respuesta es que no, porque al ser un elemento constitutivo, es la parte acusadora, si estamos en un proceso penal, es la parte acusadora a quien le corresponde acreditar, ¿no? Y por el hecho de que esté regulado como un eximente, no se le puede aplicar la regla probatoria de las eximentes, porque no se trata de un eximente, porque un eximente no es un hecho constitutivo negado, o no es un hecho constitutivo formulado en términos negativos, o una negación del hecho constitutivo, mejor dicho, sino es otra cosa. Por ejemplo, la defensa acredita alega la prescripción. Entonces, ahí tendría que acreditar que efectivamente ha prescrito el hecho, que el hecho se cometió en el tiempo en que resulta necesario para que calculando la prescripción se haya extinguido la acción. Pero no un eximente, no es un eximente una negación del hecho constitutivo. Y en este caso, en la regulación de la 3424, se regula a la existencia y eficacia del compliance como una negación del hecho constitutivo, por lo tanto no sería aplicable la teoría de la carga de la prueba de las eximentes. Esa sería mi conclusión. Al respecto también, doctora, hay que tener en cuenta el papel que tiene la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Recién el año pasado, en marzo, se emitió los lineamientos para la implementación de los modelos de prevención. Entonces, también habría que discutir el papel que tiene la superintendencia en la persecución del delito corporativo, de la responsabilidad de las personas jurídicas, y el papel que tiene después, ¿no?, con la emisión del dictamen propio, en la investigación fiscal. También ahí hay otra discusión que se dice de que ahí se está quebrantando, digamos, las funciones propias del Ministerio Público. Hay un proyecto que es el último que está digamos, está cocinando en el Congreso, me parece que es el 626 de este año, en el cual ya se les está quitando esta facultad a la Superintendencia de Mercado de Valores. Es decir, nos está dejando sin piso a un ente administrativo técnico especializado como lo son ellos para que puedan emitir una opinión al respecto y que se pueda proseguir el delito. Mi pregunta iba orientada a que usted considera, dado de que el desarrollo jurisprudencial es muy limitado, de que quitar del escenario a la superintendencia y darle el papel completo a la fiscalía, dado de que es una situación en la cual no está totalmente definido, o la doctrina, incluso la Academia Nacional, tiene diversas posiciones, y la norma misma, siendo la ley, como usted lo ha dicho, no tiene pues muchas cosas que no encajan. ¿Usted cree que sería una idea correcta que se pueda implementar eso? Es decir, sacar del escenario de la superintendencia del mercado de valores. Bueno, creo que la Superintendencia de Mercado de Valores, si bien es cierto, y hay muchos pronunciamientos también en la doctrina sobre cuál sería la legitimidad de la Superintendencia de Mercado de Valores para poder, o la especialidad más que nada, ¿no?, para poder pronunciarse sobre si una empresa cumple con la implementación eficaz de un programa de cumplimiento, en la medida que precisamente no es la Superintendencia de Valores la que fiscaliza, o la que aprueba, o la que certifica estos programas de cumplimiento, y no es su especialidad. Sin embargo, por otro lado, también vemos que otra institución afín, ¿no?,
que pueda realizar esta labor. Por ejemplo, en España se dice, cuando se discute esto, pero nos dicen, bueno, ustedes tienen una institución al menos que es pública y que pueda pues determinar de alguna forma, pero en España no hay alguien que pueda decir, sí, efectivamente cumplió o no cumplió, sino que es la libre valoración y convicción del fiscal que determina si se cumplió o no, ¿no? Entonces, eh, esa es una discusión, creo, y sobre eso dicen pues que no está tan mal que sea una entidad pública la que pues haga esta labor preliminar, preliminar porque no creo que deba tener un efecto vinculante. Si bien es cierto, este informe que emite la Superintendencia en Mercado de Valores es un requisito de procedibilidad para pasar a una siguiente etapa, que es la etapa de formalización de la investigación preparatoria. Este informe no es un informe jurídico, no es un informe como los que se emiten, por ejemplo, en los delitos ambientales, ¿no? Que es un informe técnico fundamentado. No, es un informe jurídico, pero es un informe probatorio. O sea, es un informe que va a emitir una valoración sobre el cumplimiento o no de los programas de cumplimiento, la eficacia o no del programa de cumplimiento, y por lo tanto es que va a valorar hechos, incluso se le da facultades para que puedan realizar diligencias como entrevistas, recabar documentación, etc. O sea, es como un auxilio en la investigación que tiene a su cargo el Ministerio Público. Pero ¿qué pasa si pues el Ministerio Público se vuelve una mesa de partes de la Superintendencia de Mercado de Valores y pues no analiza, porque finalmente es un elemento probatorio que tiene que ser analizado y que creo que incluso puede ser, no, puede el fiscal desvincularse en la medida que pues el fiscal con su poder coercitivo pueda haber logrado obtener mayor documentación que le pueda convencer de lo contrario, o pueda valorarlo de manera objetiva, tanto la prueba de cargo como descargo, y tener su propia conclusión distinta a la que está establecida en este informe que se emite la SMB. Entonces, la discusión es el tema de la legitimidad, el tema de la vinculación o no de este informe, y el tema también de si se estarían pues, otorgando funciones persecutoras a quien no le corresponde, porque según la Constitución, pues el órgano persecutor es el Ministerio Público, ¿no? Y como auxilio utiliza la policía, pero no está establecido que la SMB pues intervenga como un órgano persecutor o un órgano de auxilio del Ministerio Público. Entonces, ahí está pues la discusión planteada desde mi punto de vista. Creo que de ninguna manera el fiscal pues debe tomar este informe como algo totalmente vinculante y que no le permita apartarse, ¿no? Obviamente con los fundamentos y con el medio de prueba suficiente para poder emitir de forma objetiva, autónoma e independiente la decisión al margen de las conclusiones o no de un informe de la SMB, que puede ser de alguna manera un apoyo, pero quien tiene la decisión es el Ministerio Público, ¿no? Y a pesar de que exista un informe técnico, un informe probatorio de la SMB que concluya que no existe o que es insuficiente, pues el Ministerio Público, valorando en conjunto toda la prueba, pues puede determinar que no se puede pasar a una siguiente etapa para imputar a la persona jurídica. Y por último, doctora, al menos yo pienso de que este tipo de
cumplimiento para determinadas empresas. Incluso ciertos estamentos del Estado también están entrando en la misma sintonía y cuentan con estos programas también. ¿Usted cree que en nuestro país, al menos, sería una buena idea, digamos, una exigencia que se plantee de manera obligatoria contar con estos programas y no de manera facultativa, ¿no? Lo digo por la incidencia delictiva, ¿no? Es decir, en nuestro país conocemos de que tenemos una cultura que de una u otra forma, pues busca de otra manera, los empresarios buscan también quebrantar la norma, defraudación tributaria, que no está considerada en la 3424, por ejemplo, ¿no? Delitos ambientales tampoco, los delitos que se cometen en el ámbito laboral tampoco están considerados en la ley 3424. Entonces, ahora, también se sabe de que los programas de cumplimiento o el compliance no solamente es penal, ¿no? Sino el compliance implica también otras ramas y implica también otros campos de acción. Como conjunto, ¿no? Como sistema de gestión y como un sistema en el cual puede ayudar y puede exhibir una cultura de cumplimiento con la norma. ¿Usted cree que sería buena idea, digamos, plantearlo de manera obligatoria, sobre todo para empresas que tengan que ver o que estén vinculadas con actividades riesgosas, ¿no? O sea, se me ocurre, por ejemplo, una actividad minera, una actividad extractiva, empresas grandes, digamos, que utilicen maquinaria o que puede dañar el medio ambiente o que de una u otra manera pues tengan actividades riesgosas, ¿no? O sea, ¿usted considera de que se podría plantear esa idea o cree que Y yo creo que lo hay algunos facultativo es lo que funciona? eh, bueno, creo que no creo en en la exigencia obligatoria de todos, a todos. O sea, una aplicación general para todos, creo que incluso eso lo que va a generar es incumplimientos y eh, eh, va, va a generar la falta de aplicación de la norma. Entonces, o inaplicabilidad de la norma, ¿no? Porque si les exigimos a todos que tengan un programa de cumplimiento y que este programa de cumplimiento pues prevea todo tipo de riesgos, entonces tener un programa de cumplimiento es muy oneroso, mantenerlo es más oneroso. Entonces, dependiendo del tipo de empresas y dependiendo de los riesgos relevantes, pues para determinadas áreas y para determinados riesgos se puede exigir. Por ejemplo, para el tema de lavado de activos, para la prevención del lavado de activos, eh, hay una regulación amplia sobre la obligatoriedad de tener un programa de cumplimiento de los sujetos obligados, valga la redundancia, si le domina la norma, de tener este programa de cumplimientos de prevención del delito. Y ahí están pues todos, las mineras, las casas de cambio, las inmobiliarias, la mayoría de las empresas de sectores que mueven bastante la economía del país. Entonces, ya están sujetos obligados, pero tener también, por ejemplo, la implementación de programas voluntarios, ¿no? Hay muchas empresas que voluntariamente eh, tienen dentro de su estructura o su organización interna programas de prevención de delitos de corrupción que pueden tener la mayor incidencia y dependiendo de los riesgos. Pero para todo tipo de actividad, para todo tipo de riesgo y para todo tipo de empresa, creo que va a ser, lo que va a generar es la inaplicabilidad de la norma y por lo tanto, y también la imposibilidad de verificar si efectivamente cumplen, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que digo, el costo que genera pues el tener un programa de cumplimiento. Entonces, creo que en ese sentido, creo que debemos considerar siempre la autorregulación regulada de las propias empresas para los riesgos más relevantes y que tengan los efectos más nocivos, estamos hablando de derecho penal, última ratio. Entonces, ahí podríamos tener en cuenta, y creo que sí, ya se tiene en cuenta. Ahora, para los delitos de corrupción no hay pues una obligatoriedad, sin embargo, pues es como un incentivo, ¿no?
de establecer estas normas. La ley 3424 establece un eximente. Si tú verificas la ausencia, si tú acreditas la existencia y la ausencia, pues es un incentivo de que las empresas pues implementen voluntariamente estos programas para que cuando no funcionen estos programas y se encuentren inmersas en investigaciones por este tipo de delitos, pues ellos puedan acreditar de que a pesar de que ellos tenían un programa de cumplimiento debidamente implementado, monitoreado, eficaz, pues se cometió el delito y puedan acceder a las eximentes. Entonces creo que ese es de alguna manera un incentivo a las empresas de que asuman voluntariamente estos programas de cumplimiento, ¿no? Claro que sí. Bueno, doctora, no le quitamos más tiempo. Sí, Ha sido muchas muy gracias. interesante su participación, le agradecemos. Esperamos poder contar con usted en alguna próxima oportunidad.